Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Planeta Caracol, aquí en Caracol Radio. La cumbre climática más importante del planeta se llevará a cabo este año en noviembre en Glasgow. Hablamos de la COP26. Reino Unido es el anfitrión y, de paso por Colombia, John Morton, enviado especial de Reino Unido para la COP26. Habló en exclusiva con Planeta Caracol en Caracol Radio. Estás en Planeta Caracol. John Morton, enviado especial de Reino Unido para la COP26, bienvenido a Colombia. Quiero que sepa que Colombia es un principal aliado de Reino Unido como líder hoy mundial para enfrentar el calentamiento global. Creemos valiosa su presencia porque queremos compartir justamente varias inquietudes de cara de lo que será la COP26. Inicialmente, John, bienvenido. ¿Cuál es el planteamiento que vienes a compartir con Colombia de cara a lo que venimos a debatir a futuro, la COP26? ¿Qué mensaje nos quieres compartir? Thank you. It's great to be here. Muchísimas gracias de nuevo. Entonces, para mí es un gran placer el estar aquí el día de hoy, estar en Colombia precisamente, y poder venir a hablar con ustedes, a hablar con los diferentes ministros en cuanto al COP26. La meta del COP26 es muy clara. En realidad, queremos mostrarle al mundo que estamos en el mismo lado y que es una transición irreversible en cuanto a los diferentes mercados de carbono y lo que ha establecido el Acuerdo de París, y que tenemos que disminuir los grados centígrados en 1.5, en la plataforma 1.5, si es posible, ya que hemos visto lo que pasó con la epidemia del COVID y todo lo que ha sufrido la gente resultado del COVID. Y lo que sabemos ahora es que el cambio climático es una amenaza mayor aún en cuanto al bienestar de lo que ha hecho el COVID. Entonces, es muy importante que podamos abordar este tema de manera conjunta, y eso lo estamos haciendo aquí en Colombia precisamente. Reconocemos en Reino Unido un liderazgo sólido, contundente. Asumió metas, por ejemplo, tenías de cara al 2050 una reducción del 80%, la han planteado ahora para el 2035, y ese es un ejemplo que están planteando a nivel mundial. ¿Es suficiente los esfuerzos? Hemos visto geopolíticamente en Estados Unidos, por ejemplo, un cambio de discurso, renovar compromisos de la COP de París, pero ¿es suficiente? ¿Qué nos hace falta para seguir encaminando políticamente ese músculo para enfrentar el calentamiento global? Thank you. So, in all walks of life. Muchísimas gracias de nuevo. Entonces, si usted quiere preguntarle algo o pedirle a alguien que haga, usted tiene que mostrar con el ejemplo. Entonces, en este sentido, el Reino Unido le ha dicho a los otros países que hagan actividades ambiciosas como las que hemos hecho nosotros. Y nosotros tenemos un comité independiente el cual nos habla de ciencias, y este comité recomienda al gobierno, basado en ciencia, lo que debe hacer el gobierno para enfrentar el cambio climático, y basado en la revisión de este comité de científicos, entonces nos muestra que podemos reducir las emisiones al 68% para el 2030, y precisamente tenemos que reducir el consumo de carbón en un porcentaje muy grande para el 2035. Entonces, para apoyar esta tarea, una cosa es definir una meta y otra cosa es poder llevarla a cabo. Entonces, hay diferentes políticas a nivel mundial, como en el Reino Unido tendremos diferentes formas de vender vehículos, porque para estos años ya no tendremos vehículos con combustibles fósiles y tendremos los diferentes hogares utilizando energías renovables como la energía eólica. Entonces, hay diferentes políticas que utilizaremos para disminuir la economía del mercado de carbono. Lo que ha hecho Colombia precisamente es que el gobierno como tal tiene metas ambiciosas, y precisamente apoyamos al presidente Duque en lo que anunció el año anterior, y esto sirve precisamente como un ejemplo más bien para la región en cómo se está comportando Colombia. ¿Cuál es el ejemplo que está brindando Colombia para otros? Has dado con un punto que creemos fundamental,
y es el de las energías renovables, energías limpias. Observamos en Reino Unido esa línea y quiero que tú también conozcas que en Colombia estamos adelantando e implementando primeros parques eólicos en una región norte, en La Guajira, también paneles solares, en el entendido de la ubicación privilegiada que tiene Colombia en el planeta. Hay que ya emprender pasos más sólidos para que se dé la transición de energías fósiles a energías limpias, John. El mundo debe creer ya que es no un sueño, sino una realidad, y una realidad casi que obligatoria para enfrentar el calentamiento global y no llegar a un punto irreversible. Absolutely. The world needs to move very swiftly away from hydrocarbons in generating its energy. Por supuesto que sí, el mundo necesita avanzar rápido y trabajar en energías renovables y no tanto en combustibles fósiles si queremos de verdad cumplir con las metas del Acuerdo de París. Por eso hemos definido estas metas tan ambiciosas en el Reino Unido y también ayudar a países que están utilizando carbón, no solamente carbón, sino petróleo y gas y para su generación eléctrica. El tema interesante es que estas energías renovables no son más limpias, sino también más baratas que los combustibles fósiles. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que en realidad la electricidad producida de paneles solares es la más barata que se puede producir y la que podremos conocer en la historia. Y en realidad ayuda a bajar costos y paga el costo hacia una energía limpia, renovable. Y esto se está presentando de manera rápida. El año entero, precisamente, el 90% de nuevos generadores eléctricos en el mundo fueron tanto solares como de viento o eólicos. Entonces yo pensaría que esto se está incrementando de una manera rápida y casi que se duplica cada año. El precio de los paneles solares ha bajado casi que el 80% en la última década y esperaremos a que esto siga bajando en la próxima década. Entonces es la forma más barata de energía eléctrica para la humanidad y podemos imaginarnos qué tan barata va a ser en 10 años. Es fantástico poder invertir en estas energías renovables y poder manejar nuestras economías también para ayudar con el cambio climático. Hace 20 años era un sueño pensar en un panel solar y para quienes éramos niños, jóvenes, decíamos, no, eso es futurista, eso es de otro planeta. Hoy en día, en efecto, los costos son supremamente más baratos y además tienen un impacto social, John, positivo en regiones como Colombia, en el Pacífico, donde la interconexión no ha llegado, o en la Amazonía, donde tampoco ha llegado, pero los paneles solares se convierten en fundamentales y se reemplazan combustibles como el ACPM, que contaminan y que dañan la salud. Yo creo que va ligado, ¿tú qué opinas? Va ligado este tema de las energías limpias también con la calidad de vida y salud de la población. I agree absolutely. And what I find really exciting is that Por supuesto, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir totalmente. Y algo que me parece interesante es que la transición a las energías renovables no solamente es para los países ricos, ni es solamente para personas con capacidad económica elevada, no. Yo diría entonces que esta energía renovable, su tecnología, en realidad es la mejor tecnología para que lleguemos con electricidad a zonas remotas donde antes no tenían acceso a la electricidad. Y por supuesto, esto es algo que puede ayudarle a comunidades que no pueden pagar por esta electricidad tan cara. Yo, por ejemplo, me acuerdo de los teléfonos celulares. Cuando yo era jovencito no tenía un teléfono celular y mi mamá, por ejemplo, llamaba a la mamá de mis amigos a decirle, mire, me hace el favor, llegue a casa rápido, o no use mi teléfono para llamar a larga distancia porque es muy costoso. Pero ahora todos tenemos un celular y con cosas como WhatsApp puedes hablar casi que gratis a cualquier parte del mundo y a veces no pensamos en las telecomunicaciones como algo costoso como antes lo pensábamos, y estoy seguro que con la energía renovable va a ser lo mismo. Cuando pasen los años podremos ayudar a las comunidades que no tienen acceso a la electricidad que tienen. Estamos hablando con John Murton. John es el enviado especial de Reino Unido para la COP26, está aquí en Colombia. John, cuando hablamos de que debemos enfrentar el calentamiento global, debemos evitar un punto de no receso, esto no solo queda en manos de las grandes naciones, de los estados, de los presidentes, de la ONU, está en manos de todos. Tal vez cabe la pena insistir en un mensaje que desde el consumo, cada uno de nosotros, en el hogar,
en el trabajo, en donde nos desempeñamos, desde el consumo, también estamos marcando una reducción en ello. Es decir, esta lucha no debe ser solo de los líderes, sino siguiendo a los líderes, una lucha global de la humanidad. Yeah, absolutely. Every citizen can play their part. Sí, por supuesto que sí, así es. Cada ciudadano puede jugar un papel muy importante en este sentido. Todos podemos llevar a cabo pasos para mejorar nuestra respuesta hacia el cambio climático, pero algo importante a tener en cuenta es lo siguiente, que lograr las metas de cambio climático no significa que los miembros más pobres de la comunidad no tengan acceso a la electricidad que usted y yo disfrutamos, pero a tecnologías como la energía renovable ayuda a las comunidades a tener la capacidad de tener servicios eléctricos que nosotros disfrutamos, pero a la vez también podemos mejorar o abordar los temas de cambio. Hoy nos movilizamos en vehículos ya eléctricos. Nos bajamos del vehículo y hay quienes andamos en cicla o preferimos caminar. Vuelvo con el tema del consumo. Allí también estamos aportando desde esa unidad básica de la sociedad como es el individuo a enfrentar ese calentamiento. En Reino Unido han desplegado una lucha contundente contra el tema del plástico. También nos interesa aprender mucho de ustedes en ese sentido. Aquí hemos avanzado en lo mismo, volver a canastas y no a bolsas de plástico que contaminan, más aún cuando vemos que llegan a los ríos y afectan la biodiversidad y también la salud de los humanos. ¿Cómo seguir socializando que el plástico per se no es un enemigo, pero sí está afectando mucho? ¿Cómo poder cambiar ese consumo, John? Well, thanks. Well, let me first just pick up on that point you mentioned about zero-emission vehicles, because just like mobile phones and then renewable energy, there's a revolution coming in zero-emission vehicles. Por supuesto, primero que todo quiero resaltar lo que acabas de decir en cuanto al tema de cero emisiones, porque así como los celulares, la energía renovable, etcétera, hay una revolución que viene en cuanto a los vehículos de cero emisiones y los carros de combustión interna tienen 1.500 partes del carro que se mueven, que son difíciles de manejar, que posiblemente aguanten 150 millas o 200.000 kilómetros, no sé, pero los vehículos de cero emisiones tienen un motor diferente. Es un motor que únicamente tiene 50 partes que se mueven motor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que duran más y si lo comparamos, por supuesto, es mucho más barato que la energía renovable. Entonces, de aquí al futuro, el transporte, la movilidad va a ser más barata utilizando estos vehículos de cero emisiones y no utilizar los automóviles que utilizan energías fósiles. Y yo veo que Colombia es un país líder en este tema. Lo que tiene que ver con el plástico es un tema bastante desafiante. Hemos utilizado plástico por muchos años y hemos visto que a veces los vegetales o las verduras se pueden conservar en la nevera envueltas en plástico más tiempo, pero en realidad estamos utilizando hidrocarburos para producir los plásticos, etcétera, y Colombia, así como el Reino Unido, por lo general vemos botellas de plástico a lo largo de las diferentes carreteras, lo cual es una cosa horrible, ¿cierto? Entonces sería mejor si cargamos nuestra propia botellita y tomamos líquido desde nuestra propia botella, no utilizar este John Morton, Colombia reconoce en Reino Unido un aliado importantísimo, un aliado y un aportante para la protección de la Amazonía que compartimos con Brasil, con Perú, con Ecuador, Colombia, por supuesto, y Amazonía que se constituye en un pulmón de aire, de agua, de nivelar la temperatura en el planeta. Ustedes en Reino Unido nos ayudan económicamente para reforestar y para evitar que se pierda esa biodiversidad. Ese trabajo se lo quiero reconocer. ¿A qué voy? ¿Cómo podemos vincular, por ejemplo, a las comunidades indígenas, que son las que viven allí, son los principales guardabosques, a los colonos que están en la selva, para que cuenten con más apoyo y sean ellos los principales protectores, John? I think one of the things we observe around the world with deforestation is often the local communities who have lived historically in the forest. Yo creo que uno de los temas que hemos visto a nivel mundial en temas de deforestación tiene que ver con que las comunidades locales que han vivido en los diferentes bosques sufren de la deforestación, son los que más sufren de la deforestación, y ayudarlos a ellos a que tengan la autoridad y que tengan los recursos necesarios también en estas zonas donde viven, creo que puede ayudar muchísimo a la lucha contra la deforestación, porque esas comunidades, por supuesto, viven de los bosques, viven cerca de los bosques y dependen de los bosques. La Amazonía hoy por hoy está en el punto 1 de la agenda mundial para la protección, para regular la temperatura.
En la COP que tenemos pendiente, la COP 26, habrá capítulo especial, sumarnos más a proteger este recurso en el entendido que todo lo que pasa en el Polo Norte, Polo Sur, el deshielo, también es una tarea pendiente y el termómetro del planeta se ha afectado y la Amazonía creo puede ser un reto para la COP 26, fortalecer la protección de este patrimonio del planeta. What's really clear is that although the majority of greenhouse gas emissions around the world come from the burning of hydrocarbons and fossil fuels. Bueno, en realidad algo claro es lo siguiente, cuando la mayoría de las emisiones de gas de efecto invernadero del mundo provienen del carbón que se quema o de los combustibles fósiles, una porción importante de las emisiones también provienen de las talas y las quemas y el 23% también de todos los incendios que se han presentado a nivel mundial. Entonces la conservación de dichos recursos, así como en el Amazonas o en la cuenca de los ríos asiáticos, etcétera, eso es algo importante para poder abordar el cambio climático y ayudar a prevenirlo. John, en esta campaña, en esta estrategia mundial, tenemos que pensar también en seguir ampliando una agricultura sostenible, una agricultura que no impacte, una agricultura orgánica. ¿Estamos tal vez rezagados en esa materia? ¿Estamos quizá todavía apostando a una agricultura extensiva, con agroquímicos? ¿Cómo llegar a esa transformación y que ese campesino, ese trabajador de la tierra, pues también tenga el apoyo para hacer una agricultura sostenible, garantizar inclusive seguridad alimentaria a toda la población del planeta? Thanks, Gosh, that's a good question. I think one of the things we've learned over the last 30, 40 years is that... Sí, muchísimas gracias. Qué buena pregunta, en realidad, buenísima. Entonces, en este sentido, creo que una de las cosas que hemos aprendido durante los últimos 30, 40 años ha sido que la agricultura industrializada ha ayudado a alimentar el mundo. Sí, pero también puede tener efectos negativos en cuanto a lo que tiene que ver con la afectación al ambiente. Entonces, en el Reino Unido, precisamente, hemos visto que queremos volver a temas agrícolas más orgánicos para minimizar el impacto de la polución que se presenta con prácticas industrializadas agrícolas y también alimentar a las comunidades. Yo vivo en un área rural en el Reino Unido, precisamente donde los agricultores al lado mío están empezando a utilizar más métodos orgánicos para la siembra, porque están aprendiendo que el uso de muchos plaguicidas hace que mate también muchos predadores que podrían comerse a esos insectos dañinos. Entonces tenemos que tener un equilibrio más natural en cuanto a los predadores de las plagas y la plaga como tal. Entonces estamos trabajando de utilizar menos plaguicidas y proteger a los depredadores de las plagas para que entre ellos se conserve este equilibrio. Y permíteme comentarte que en este tema de la agricultura y de los pesticidas y agroquímicos hemos ido golpeando tremendamente a los polinizadores, a las abejas, a las aves, y ellos son los que en realidad cumplen esa labor natural de permitir el fruto, la germinación, trasladar semillas, polinizar, en fin. Allí tenemos que volver a poner un poco los ojos en ellos. He visto en Europa que están inclusive retirando iluminación porque afectaban o hacían escapar a los polinizadores, y ya hemos visto lo bonito que es entender que esos pequeños habitantes de la tierra que nos garantizan alimentos también están en la agenda pública. Hay que protegerlos. No, absolutely, I agree that bees are a great example. If we use too many pesticides and we reduce our bee populations, then the fertilization of fruit crops becomes very difficult. Sí, estoy de acuerdo contigo. Las abejas son un gran ejemplo. Si utilizamos muchos plaguicidas, por supuesto la población de abejas se va a reducir y esta no va a ayudar a polinizar. Es un buen ejemplo de un punto que quiero resaltar, el cual es el siguiente, que a veces esto es debatido por algunos países, en que abordar el cambio climático viene siendo la preocupación únicamente de los países ricos, de la gente rica. En realidad no es así, porque lo que sí está claro es lo siguiente, que el cambio climático afecta a las comunidades más pobres primero y afecta a todo el mundo, y todo el mundo tiene que estar interesado en trabajar en el cambio climático, porque si no hay abejas, no hay polinizadores, entonces los agricultores
agricultores van a sufrir porque entonces los únicos que van a poder comprar son los ricos y no los pobres. Entonces el cambio climático, si los niveles de los ríos se incrementan, si los niveles de los océanos se incrementan, ¿quiénes van a sufrir? Las personas que estén viviendo en las áreas costeras, y las personas ricas pues se van a otro lado, para ellos no tienen problema. No solamente es un problema de los ricos que pueden abordar el tema de cambio climático, sino que los más vulnerables, los más pobres son los más afectados. Hoy hemos observado que hay sitios en el planeta donde la temperatura es insostenible y las comunidades se han tenido que desplazar. Hay sitios en el planeta donde ya los recursos naturales, la tierra está desertificada, árida, no hay alimento. El calentamiento global es una amenaza tan poderosa como una guerra, y este calentamiento global está produciendo desplazamiento de comunidades. Las temperaturas elevadas han hecho mover a estas comunidades, de allí la urgencia de que en la COP26 nos comprometamos más los estados para enfrentar ese fenómeno y atender humanitariamente a estas comunidades. I fully agree, and the lesson I take is look, we've come through and we're still going through a really difficult COVID epidemic. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En realidad, la lección que he tenido sobre la mesa es la siguiente. Entonces, aún estamos viendo la epidemia del COVID como algo difícil. No solamente lo que vi esta mañana cuando viajé de Brasil a Colombia. Había filas de personas vacunándose y sé que aún hay muchas personas que deben vacunarse aún, y el mismo problema en el Reino Unido. El COVID ha sido algo espantoso, pero hemos aprendido dos cosas con el COVID. Uno, tiene que ver con que tenemos que estar conscientes que el cambio climático nos afecta y va a ser peor que el COVID. Va a ser peor que el COVID. Y del COVID hemos aprendido dos cosas. Una tiene que ver con la prevención es mejor que la cura. Prevenir es mejor que curar, es más barato y más eficiente. No contagiarnos del COVID para no ir al hospital a ser tratados, primero que todo. Y segundo, y si trabajamos juntos a nivel internacional, y si cooperamos juntos, y si seguimos lo que dicen los científicos, podemos abordar el tema. Y hemos visto la colaboración internacional para producir vacunas a nivel mundial, para poder abordar el tema del COVID, y los esfuerzos que se han llevado a cabo en ese sentido. Y esperamos que si trabajamos juntos de manera internacional de la misma manera, y si seguimos los consejos de los científicos, podemos perfectamente abordar el cambio climático. Recientemente, John, agradeciendo por tu tiempo, leía con atención las nuevas líneas políticas del primer ministro Boris Johnson frente a la acción climática, cambio climático. Esto nos permite ver que allí la economía sostenible es fundamental. Cadenas verdes son fundamentales. Transición energética es muy importante. Debe apuntarse buena parte del presupuesto mundial a justamente entender que el clima nos hizo cambiar, que no podemos ser testarudos con costumbres productivas del pasado, sino que debemos ser flexibles y cambiar. El mensaje hoy a los colombianos, ¿cuál sería desde el punto de las políticas del primer ministro británico sobre el cambio climático y la manera de enfrentarlo? Bueno, primero que todo, el mensaje en realidad que estamos dando a Colombia, y no solamente a Colombia, sino a otros países del mundo, es que la compensación que se podía ver en las mentes de las personas anteriormente era que si se querían abordar las emisiones del cambio climático, tenían que sacrificar la economía, y eso no es así. El Reino Unido ha bajado las emisiones más que cualquier otro país del G7, casi que en 63% desde 1990, casi que la mitad, pero en 1990 y 2018 fuimos el primer país del grupo del G7 que bajó las emisiones. ¿Y qué hemos visto? Que las economías de carbón bajo han crecido más que los sectores de hidrocarbonos, y hemos visto los mercados globales que están anticipando esa situación. Por eso es que Tesla, la empresa Tesla que produce carros eléctricos de cero emisiones, ha crecido casi que 8 veces más que Toyota, el otro fabricante de vehículos a nivel mundial. Entonces esto explica que las economías de carbono casi que cero va a crecer aún más, y si usted quiere crecer en su economía tiene que ser más verde. Y cuando definimos estas metas tan ambiciosas en Reino Unido, ayudaba a traer inversión de empresas que quieren trabajar con esta economía verde. Y es muy interesante ver a Colombia, que está teniendo estas metas tan ambiciosas, y estoy confiando en que Colombia también lo hará, así como lo ha hecho Reino Unido. John, pues yo quiero agradecer tu tiempo infinitamente. Gracias por atendernos. Thank you. Estás en Planeta Caracol.